Posfacio. Fin. El punto final de una sesión. El combate por sí solo no lo es todo, y los jugadores deben regresar con vida para completar su historia. A veces, los que sobrepasan sus límites no pueden reunirse con sus compañeros en el viaje de vuelta a casa, pero eso también forma parte de la aventura. ¡Guau! ¡Qué odisea tan fascinante! Por favor, escribe un poema épico de tu historia. Me temo que carezco de la habilidad tanto en la métrica como en el instrumento para complacerle. En contraste con el inusual entusiasmo infantil de Sir Fig, tuve que hacer todo lo posible para que no se notara mi espíritu marchito. Se me había pasado por alto que mi historia hablaría tan claramente de los gustos de este caballero. Habían pasado 2 días desde entonces, había necesitado un día entero solo para recuperar la energía necesaria para movernos, y por fin habíamos llegado a Ustro. Podríamos haber pedido ayuda con el familiar de Mika, que había estado esperando ansiosamente el regreso de su amo, a juzgar por lo detestablemente alto que era su graznido al reunirse, pero había pensando que sería más rápido volver por nuestra cuenta, ya que podíamos caminar, aunque fuera a duras penas. Nuestro viaje de vuelta a casa había empezado con los dos excesivamente preocupados por el otro, y en algún momento nuestra conversación se había convertido en una guerra de elogios que nos dejó a los dos tan colorados como un par de tomates. Les ahorraré los detalles, ni a Mika ni a mí nos apetecía recordar la ocasión, y tendríamos que encontrar una almohada a la que golpear dentro de 10 años o así cuando el recuerdo volviera a perseguirnos. Y valía la pena mencionar que la clásica malicia de los maestros del juego de poner encuentros aleatorios y razonables en el camino hacia la seguridad había estado ausente. A pesar de mis temores, no se había encontrado a ninguno de los zombis de la zona. No me entusiasmaba el gran número de desaparecidos que habíamos perdido, pero y ningún suceso aleatorio había venido a aniquilarnos una vez conseguido el objetivo de la misión. En cualquier caso, ahora me encontraba en el despacho de Sir Phil. Mika seguía sufriendo dolores de cabeza y entumecimiento que se extendían por todo su cuerpo, así que lo había dejado en la posada mientras venía a entregar nuestra misión y pedir que me presentaran a un iatrurgo experto. La medicina por sí sola ya era cara, así que ni qué decir tiene que el diagnóstico de un sanador profesional costaba una suma desorbitada. El verdadero problema radicaba en que muchos iatrurgos rechazaban a todos y cada uno de los clientes primerizos. Ninguno de los especialistas de este mundo estaba dispuesto a vender sus servicios por menos de lo que valían. Con lo rápido que puede acabar la vida en cualquier momento, no puedo culparles por no querer abaratar su sustento. Incluso entre los meigas, y me refiero a meigas, no a los magos, la iatrurgia era un oficio muy especializado, y sus practicantes podían permitirse el lujo de elegir a su clientela. En parte, esto se debía al despilfarro que supondría atender a cualquier ciudadano que quisiera curar su dolor de espalda, pero el colegio también exigía a sus iatrurgos que pidieran permiso antes de utilizar los hechizos curativos más complejos. Cuando los miembros perdidos se podían reemplazar fácilmente, era necesaria cierta discreción. Poco podía hacer un curandero cuando un indigente llamaba a su puerta. Por ello, pensé que explicar la situación de Mika a una figura de autoridad local era la mejor manera de recibir ayuda. Después de exponer toda nuestra historia, el arbusto se tomó un momento para pensar. Charem, nunca habría sospechado que ocurrieran cosas tan diabólicas en ese bosque sin que yo lo supiera. El viejo árbol se acarició su espesa barba musgosa y se sentó en su silla. Ahora que lo pienso, he oído muchas historias de cazadores desaparecidos, viajeros e incluso caravanas por aquí últimamente. Aún así, nunca habría considerado que la causa fuera un laberinto de Icor. Tendré que escribir una carta al señor. ¿No va a dudar de mí siquiera?, pregunté. Aunque el señor local debería haber sido quien se ocupara de este asunto, me pareció extraño que Sir Phil estuviera dispuesto a sacar a relucir una noticia tan desagradable basándose en mi palabra. Piénsalo un momento, yo era un literal niño trabajando como sirviente de un investigador de la universidad. ¿Por qué iba alguien a creer una historia tan extravagante de un aventurero no probado como yo? Y lo que era aún más misterioso, el escribiente no estaba simplemente siguiéndole el juego para complacer a un niño imaginativo, había sacado papel de alta calidad para escribir una carta. Sé que había sido yo quien había relatado descaradamente mis experiencias, pero esperaba que desconfiara más de mí. Charem, veo que no me tomas más que por un viejo trozo de corteza, dijo Sir Phil con una sonrisa juguetona. ¿Cómo podría no saber la verdad, con este denso maná todavía esparcido por todas partes? El campo no está tan cuidado como el centro del imperio, pero un paseo normal nunca traería consigo tanta contaminación. Sus ojos como escarabajos se clavaron en mí con un destello. Como Menzi,
Nunca podría esperar ver el mismo mundo que este pseudoespíritu viviente, y el tren evidentemente había captado algo que yo había pasado por alto. Además, contaste tu historia sin vacilar. Cuando te detenías, era claramente para recordar y no para pensar. El caballero rió con ganas y me ofreció una taza de té. Venga, debes de tener sed después de una oratoria tan honesta. Me sentí completamente humillado. Con unos 50 años de vida a mis espaldas, sabía perfectamente cómo había que desenvolverse en el mundo, o al menos eso creía. Esto demostraba que tal suposición era pura fantasía. Sirfi ya había deducido toda la situación de mis palabras y, sin embargo, yo había dudado de su comprensión sin darme cuenta de que me habían descubierto. No me había molestado en mentir porque no lo necesitaba, pero no me di cuenta hasta que me lo dijeron de que eso en sí mismo ayudaba a validar mis afirmaciones. Me avergüenzo profundamente de la terrible inmadurez que he demostrado, dije. No hay de qué preocuparse, pequeño. Aún eres joven. Puede que yo parezca todo marchito, pero mi edad no es solo para aparentar. Mientras se reía y garabateaba en el pergamino, mi mente se quedó atascada en un solo pensamiento: siento tanto ser un viejo por dentro. Toma, he preparado una carta de presentación para un sanador que conozco. Una pérdida crítica de maná puede hacer que la sangre se acumule en el cerebro, así que es mejor darse prisa. Muchas gracias. Ahora mi amigo podrá descansar tranquilo. A pesar de lo lejos que estábamos de una ciudad importante, el iatrurgo era aparentemente lo suficientemente hábil como para ganarse la aprobación de Sir Fitch, así que eso me quitaba una preocupación de encima. Lo único que me quedaba era aceptar la amabilidad del tren dirigiéndome directamente a la consulta del doctor. Quería que vieran a Mika lo antes posible. Efectivamente, continuó Sir Fitch. Por muy ignorante que fuera, había sido yo quien te había llevado a las fauces de la muerte. No te preocupes por el coste del tratamiento. No podía estar más agradecido. Mika y yo habíamos ahorrado algo de dinero recortando gastos, pero me había preocupado, no sabía cuánto costaría un tratamiento médico arcano. Más tarde me enteraría de que en ese oficio se tiraban monedas de oro por cualquier minucia. Había venido aquí para reunir dinero extra para mi futuro, así que asumir una deuda totalmente nueva sería un cruel giro del destino. Cuando intenté ponerme en pie, Sir Fitch me puso una mano en el regazo para detenerme. Con un gran suspiro, dijo: para que quede claro, esa carta es para ustedes dos. ¿Qué? Sir Fitch y yo nos miramos en silencio durante unos segundos en una ruptura total de la comunicación. El flujo de energía en tu cuerpo está desquiciado, explicó. El maná fluye en todas direcciones, un síntoma típico de trauma arcano. Los ojos del tren me consideraban digno de hospitalización, y por lo visto me convenía más descansar en la cama que ir a informarle en persona. ¿Y yo que pensaba que poder moverme era prueba de salud? ¿Por qué te cuesta tanto cuidarte tanto como a tu amigo? Sir Fitch se llevó una mano a la sien y sacudió la cabeza con una decepción sin paliativos. Sin previo aviso, el suelo, las paredes y el techo se extendieron y me atraparon al instante con tentáculos de madera. ¡Wow! Mis extremidades fueron completamente atrapadas. No podía mover ni un músculo, las ataduras no solo eran duras, sino que estaban colocadas con inteligencia para bloquear el movimiento de mis hombros, rodillas, caderas y otras articulaciones importantes. Tú necesitas tanto descanso como tu amigo, y lo tendrás te guste o no. Por supuesto, me di cuenta. Se decía que los treants eran una misma cosa con el árbol madre del que surgían. Todo este taller era parte de la persona de Sir Fitch. Y siéntete libre de esperar grandes recompensas. Haré que todo funcione a su favor. Aprovecharse de los viejos con más años que sentido común es un privilegio de la juventud, ¿sabías? Solo hizo falta otro momento para que la notablemente potente e ineludible buena voluntad de Sir Fitch me robara el conocimiento. Consejos: las heridas más mortales son las más difíciles de detectar. Esta verdad se aplica a cualquiera que carezca del lujo de una ventana de estado. Un ligero dolor de cabeza y un malestar corporal me despertaron del sueño. Estoy vivo. Gracias a los dioses. Abrí los ojos ante un techo alto del que colgaban innumerables hierbas medicinales. Las sábanas y mantas que me envolvían estaban pulcramente cuidadas, y al respirar ligeramente el olor a incienso me hizo cosquillas en las fosas nasales. Al exhalar, el aire perfumado me trajo recuerdos del médico de mi tierra natal. Ayer, un iatrurgo alarmado me había hecho tragar todo tipo de drogas, y vaya si sabían mal, antes de arrastrarme a la cama en esta habitación aromática. Sin embargo,
La manta tenía un diseño distinto al que recordaba, así que probablemente llevaba varios días dormido. Me giré y vi a mi amigo Erich en las mismas circunstancias, aunque él estaba mucho más arropado. No se quedaba quieto por mucho que le dijeran, así que el médico lo había atado a la cama. Me sentí mal por él, pero había algo en la situación que me hacía mucha gracia. Dicho de otro modo, nuestros casos eran lo bastante graves como para justificar este tipo de tratamiento. Estaba tan contento de haberme despertado. Mi maestro me había contado muchas historias de magos que se desmoronaban por el esfuerzo excesivo. Algunos morían, otros se volvían seniles, ninguno encontró un final feliz. Incluso reuniendo todo el valor que tenía, me había asustado. Cuando el sanador me estaba diagnosticando, había estado al borde de las lágrimas. ¿No había tenido miedo de dar mi vida para salvar a mi amigo al borde de la muerte? Pero una vez que nos pusimos a salvo y empecé a pensar en los momentos divertidos que compartiríamos en el futuro, el miedo me invadió de golpe. Tal vez vaya a morir de verdad, pensé. Solo eso me asustó hasta el punto de hacerme llorar. Pero estaba vivo. También estaba libre de dolor, salvo por un dolor de cabeza que se había prolongado más de la cuenta, y eso también era mucho más soportable que antes. Antes de dormir, había sentido como si alguien me hubiera clavado unas tenazas al rojo vivo en las cuencas de los ojos para derretirme el cerebro desde dentro. Mi cuerpo se sentía, espera, ¿qué? Mi tos sonaba más aguda de lo habitual, y el malestar que había desencadenado mi despertar volvió a apoderarse de mí. Con curiosidad, me pasé una mano por el cuerpo y descubrí algo sorprendente: tenía pecho. Bueno, yo siempre había tenido pecho, por supuesto, pero, ya sabes. Tenía pecho, en el sentido de que tenía que ir a comprar ropa interior nueva. Por débil que fuera, conocía mi propio cuerpo. Había un bulto que no había estado allí cuando había sido sin sexo. Apreté la mano contra él y descubrí que el exterior era peculiarmente elástico, con un núcleo interior más sólido. La sensación desconocida se registró en mi mente como un ligero dolor. Mis padres me habían dicho una vez que a veces un shock psicológico podía desencadenar nuestras transformaciones, la pérdida de un ser querido, la agitación social o algo más personal. Mi madre. Nuestra clase clasificaba los títulos de nuestros padres en función de quién los había dado a luz. Había dicho en broma que ocurriría en el primer amor, mi padre había dicho en broma que ocurriría cuando arriesgara mi vida en algo, pero de verdad. Me sorprendieron mis cambios físicos, pero los acepté rápidamente sin problemas. Desde la perspectiva de un meigas, esto parecía perfectamente explicable. Los cambios corporales eran una faceta natural de la vida para nosotros los tibiscos, nuestros cerebros estaban hechos para manejar este tipo de cosas. Tendría que comprobar mi mitad inferior más tarde. Entre sexos, mi especie solo tenía una pequeña salida de residuos en una piel que, por lo demás, era lisa. El cambio de físico exigía una forma distinta de recoger flores, por no hablar de todo lo demás que cambiaría. Me pregunto qué pensará Rich de mí. ¿Me aceptaría como aquella noche? Oh. No era bueno dejarse llevar por la fantasía. Ya le había prometido protegerlo como su amigo. Solo tenía que hacer lo posible por ser el viejo amigo a su lado. Para ello, tal vez este extraño cuerpo pudiera convertirse en una ventaja. Mis padres llevaban mucho tiempo desconcertados por las relaciones románticas en nuestro cantón. Definían límites entre hombres y mujeres, y esos mismos límites eran los que repelían y atraían. Mis padres decían que la razón por la que las parejas me discutían tanto era que ninguna de las dos mitades sabía lo que era ser la otra. Como tibisco, yo podía ser cualquiera de los dos. Cuando llegara mi turno masculino, llegaría a conocer a Rich mejor que ahora. Había cosas que solo podía decir a los chicos y otras solo a las chicas, a mí podría decirme cualquier cosa. Seguramente me convertiría en su mejor amigo. Quizás este cuerpo no era tan malo. No podía ser la princesa en el castillo a la que cantaban los juglares, ni me acercaba en nada al héroe, con su espada dando una barrida majestuosamente. Sin embargo, ellos solos no podían llenar una saga. Necesitaban al mago constructor de puentes, al camarero que llenaba sus estómagos y al amigo que animaba al héroe en su hora más oscura. Solo entonces podría su espada golpear certeramente y derribar al dragón. Nunca sería la princesa ni el héroe, pero estaba feliz de eso, dejárselo a él. Por supuesto, eso era demasiado mortificante para expresarlo con palabras. No me atreví a llamarlo mi galante caballero, aunque lo filtrara a través de nuestro acto habitual. Oh, el sol está saliendo. Con el paisaje iluminándose fuera, me levanté de la cama.
Sabía que me regañarían por salir corriendo sola, pero no pude evitarlo. Las flores no se van a recoger solas. Consejos: los valores relacionados con el amor, el matrimonio y la fidelidad varían mucho según la raza. Las acciones que un grupo da por sentadas a menudo hacen que los demás muevan la cabeza confundidos, especialmente en el multicultural imperio trialista. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.